tenemos una situación, yo diría que dramática en torno a la lectura. Cada vez menos gente, están desapareciendo librerías, las casas editoriales batallan. Yo me acuerdo, antes se hacían artículos y luego SDP Noticias inventó las videocolumnas, que en 3 minutos dijeras algo ya no escrito, porque la gente no quería leer un documento breve. Ahora dicen que luego que 1 minuto, luego que 30 segundos. No, bueno, si así son para todos, se va a desaparecer la humanidad. Entonces, yo presido el Consejo Editorial y hemos hecho un esfuerzo en la Cámara de Diputados. No voy a criticar la tarea que se hacía, pero sí diré que a raíz del triunfo de nuestro movimiento en 2018, el Consejo Editorial empezó a tener un cambio, yo creo que para bien. Y ahora que me ha tocado a mí, en este segundo periodo como diputado, presidir los casi 2 años que van de esta legislatura, me parece que el Consejo Editorial ha logrado publicar cosas muy importantes. Este que vamos a presentar hoy es un libro de la editorial Pepitas de Calabaza, que es una editorial extraordinaria, combativa, comprometida. Y este libro de Flaviano Bianchini, además presentado aquí en Ciudad Juárez, toma particular relevancia porque es la historia de lo que viven las personas migrantes en su cruce por todo nuestro país para alcanzar el llamado sueño americano. Bianchini es un periodista de origen italiano, no sé si argentino, yo creo que italiano, que decide hacer el cruce como cualquier migrante. Entonces, sus documentos de identidad los manda a la Ciudad de México, si mal no recuerdo, para no tener la tentación de usarlos y desistir del esfuerzo, y empieza en una población guatemalteca en la frontera con México, Tecún Umán, yo no me acordaba del nombre de la población, y desde ahí hace la odisea de cruzar en la Bestia, que es el tren de carga que existe en el sureste, que llega hasta la frontera con Estados Unidos, donde la mayoría de los migrantes hacen el trayecto, pagando cantidades verdaderamente irracionales de costo, pero sobre todo pagando no pocas veces con su vida el esfuerzo de realizar la travesía. Mujeres embarazadas que tienen la ilusión de que su hijo, su hija nazca en Estados Unidos y eso cambie la circunstancia, familias enteras, niños, niñas. Fabiano es un buen ser humano, es un hombre, es un buen ser humano. Y sin embargo, a lo largo de la historia, me decía Jani que ya le había echado a perder el libro porque comenté que sí alcanza a llegar a Tucson, pues sí, si no, no lo hubiera escrito el cabrón, o sea, no habría habido manera. Es un buen ser humano y sin embargo, la travesía es tan dura que saca su lado oscuro que todos tenemos, por la sobrevivencia, por las dificultades, por las peripecias, y cuenta cualquier cantidad de brutalidades que viven los migrantes. La verdad es que yo me sentí profundamente avergonzado de lo que sucede en nuestro país con los migrantes una vez que lo leí, porque una cosa es que conozcas en términos generales y otra cosa es que vivas el relato paso a paso, desde cosas, imagínense un grupo pues criminal, los detiene, los roba, los deja sin nada, y encima las botellas de agua que llevan se las tiran a la tierra ahí para que se queden sin nada, o sea, con altísimas posibilidades de que mueran por falta de agua. Y las dos caras, siempre la misma moneda. Un poco más adelante, en una tienda de abarrotes modestísima, les regalan agua para que no mueran de sed. Son estas historias que se dan de gente como en las guerras que da lo mejor, que gente solidaria, gente humana, los albergues, los apoyos, el seguimiento, la defensa, y otras personas que hacen negocios verdaderamente, ¿cómo calificarlos? Terribles, pues, en la necesidad de la gente de cruzar. Podrían viajar en primera clase, en avión, con lo que cuesta la travesía, con los coyotes y con todos los procesos de robo y de atropellos diversos que sufren el camino, las policías, la propia institución nuestra de migración. O sea, es verdaderamente escandaloso, porque nosotros que nos quejamos del trato que nos dan en Estados Unidos, se aplica a los migrantes.
yo he escuchado a compañeras, compañeros migrantes o a mexicanos que tienen familiares migrantes decir barbaridades de los migrantes, el mismo lugar común de descalificación, que son ladrones, que son gente escoria de la humanidad, sin pararse a reflexionar que son personas de carne y hueso que tienen el vicio pequeño burgués de comer 3 veces al día y que por lo tanto van en la búsqueda no de regalos sino de poder salir adelante, como muchos compatriotas nuestros lo han hecho a lo largo de décadas, pues ya de más de un siglo diríamos, y llegan por supuesto a vivir el racismo, el clasismo, la discriminación, pero el libro no va hasta allá, el libro va a la travesía, una travesía que es un esfuerzo donde la gente se juega la vida, donde la gente enfrenta de manera sin ningún mecanismo de defensa, en absoluto estado de indefensión, como dicen los abogados, porque no hay una autoridad a la que puedan recurrir, no hay un espacio de defensa en el que puedan alzar la voz, no hay un mecanismo de protección donde ellos puedan hacer valer su condición de seres humanos y su derecho a ser respetados en su dignidad y en su integridad. Entonces, es un libro verdaderamente que sacude la conciencia, porque te muestra el relato de forma consistente y cotidiana de lo que son, creo que él tardó 40 días en llegar, y las decisiones además de qué ruta tomar. Él comenta en su libro que lo que más le aterraba era cruzar por Tamaulipas. Decía, no importa que sea mucho más largo el trayecto hacia acá, hacia Juárez o hacia Tijuana, pero de ninguna manera pasar por Tamaulipas. Recordarán la tragedia de San Fernando, un número cerca de un centenar de migrantes asesinados por grupos del crimen organizado, y entonces su obsesión es cualquier cosa menos cruzar por Tamaulipas, y las dificultades, insisto, que enfrentan en cada coyuntura, en cada momento, en cada lugar, para poder seguir avanzando y lograr el objetivo. Reitero, en el caso del testimonio dado por Bianchini, sí se dan las dos caras de la misma moneda, porque así como se ve la falta de solidaridad, el abuso, el atropello, la búsqueda de la ventaja sobre grupos absolutamente vulnerables, también siempre en el camino aparece alguna persona, alguna familia, algún mexicano o mexicana que tiende la mano y que da muestras de humanidad, de solidaridad, de respaldo para estas personas que además van con lo opuesto. No van, cuando te narra el tiempo en el ferrocarril, porque tú piensas el ferrocarril, dices la bestia, ¿por qué la bestia? Porque es un monstruo devorador de seres humanos, porque tienen que ir despiertos todo el trayecto, si se duermen no la cuentan, se caen, se quedan en el mejor de los casos mutilados, si no es que pierden la vida, y entonces el esfuerzo de las jornadas larguísimas de traslado, siempre en vigilia, sin tener posibilidad de descanso, son narradas con muchísima claridad, con muchísima contundencia, y te acredita, bueno, pues si los trenes de carga son lentísimos, si los de pasajeros eran lentos, estos son lentísimos, pero tienen la suficiente velocidad para que puedan sufrir cualquier tipo de percances. Y por si eso no fuera suficiente, los grupos criminales que a lo largo del camino van esquilmando, robando, atropellando, violando, asesinando a los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Es un documento, yo no recuerdo en qué año se escribió. Yo dije, lo primero que pensé es, yo deseo, quiero que eso no sea en nuestro gobierno, que esto que está aquí narrando no pase todavía en nuestra patria, y sin embargo estoy cierto que es así, que sigue sucediendo y que nosotros eventualmente tendremos que hacer una legislación que permita el tránsito, visas de tránsito para los migrantes y que les den las condiciones de seguridad, porque muchas de las razones de por qué ellos están expuestos a perder la vida es porque no pueden viajar en los transportes públicos habituales, o las condiciones de hacinamiento, ¿no? El número de gente que meten, bueno, hemos conocido todos en trailers, mueren asfixiados, en camiones de carga, pues todo está contado aquí, en este libro verdaderamente espeluznante, diría yo, aterrador, que aquí lo que se acuerda son qué
publicaciones va a realizar el Consejo Editorial. Los libros que se publican son gratuitos, son para el pueblo, es dinero del pueblo que regresa al pueblo. La gente hasta antes de nuestra responsabilidad no sabía, inclusive nosotros como miembros del Consejo no sabíamos que podemos mandar hasta 6 libros, por ejemplo aquí a Juárez, sin costo para la gente. La gente pide los libros y le llega gratuito a su casa. Y después de un mes pueden pedir otros 6 libros. Y tenemos publicaciones verdaderamente extraordinarias. Vamos a las ferias del libro y yo esperaría que hubiera filas de gente. Son libros con varios criterios, son libros que ya no se consiguen. Por ejemplo, no tendría por qué hablar de él, pero tenemos un libro que se llama Las Memorias de la Princesa de Salm, que es un librito chiquitito del siglo XIX que se editó solo una vez, que es la mujer que fue a pedirle a Juárez la vida de Maximiliano y del príncipe de Salm, y que escribió su relato, que es muy bueno. El libro vale 30,000 pesos, no se consigue, es rarísimo, y nosotros sacamos una versión facsimilar y está a disposición de la gente. Entonces sacamos desde cosas así de difíciles de acceso, o hasta otras editoriales que son caras, promedio de 500 pesos, 600 pesos cada libro, y que nosotros lo hacemos accesible a la gente, además bajo un criterio ciertamente donde en mi condición de presidente he aportado una visión de libros críticos, de literatura inclusive. No solo estamos presentando este tipo de textos que plantean el problema de la migración y el drama humano que esto implica, sino literatura pura y dura, como Memorias de Adriano, por citar un ejemplo de Margarita Yourcenar. Hemos estado buscando publicar cosas que son de difícil acceso por el costo o porque ya no se publican, pero que son, desde nuestro punto de vista, aportaciones importantes a la formación y el acceso a la literatura de la gente. Este libro es extraordinario. La verdad es que el periodista ha tenido el valor de cruzar. Todo el mundo le dice, pero ¿y tú qué haces aquí, cabrón? Porque el físico no da. No, ese es un tipo ese es italiano, entonces es otro prototipo. Y él dice, no, yo soy mexicano, además habla sin acento y todo. Y en el camino se va poniendo más moreno que nada, imagínate. Sí. Entonces acaba ya sin que nadie se prejuicie de su físico. Y él te cuenta todos sus miedos, todas sus dificultades, o sea, hay momentos, ahora sí que como dice la canción, hay momentos en que quisiera mejor rajarme, y él dice, pero maldita la hora en que mandé mis documentos, o sea, yo no debía haberlos mandado, o sea, debía haberlos mantenido para que en cualquier momento decir, no, ya no más, o sea, hay momentos de enorme angustia. El tipo está jugando la vida, o sea, no está bromeando, sino decide no hacer un reportaje, no hacer un documento, sino tener la experiencia de vida. Ahora sí que ponerse en los zapatos de los migrantes. El Consejo Editorial tiene 2 libros de esa naturaleza que son por lo mismo muy poderosos. Y con eso yo cerraría para abrir alguna pregunta o comentario. Este de Bianchini, que no se hace pasar, es un migrante que paga y enfrenta todas las dificultades que los migrantes tienen al cruzar hacia Estados Unidos. Y un libro que se llama Negro como yo, que es un hombre blanco en la época, la década de los 50 del sur de Texas, un creyente católico. Yo diría que básicamente 2 tipos de católicos: los hipócritas, doble moral, culebras y demás, y otros que son muy humanos, muy solidarios, muy compasivos, muy humanos. Él pertenece a este segundo grupo, y le preguntaba a los antes negros, hoy afroamericanos, cómo era ser negro, y ellos decían, no puedes saberlo, tendrías que ponerte nuestros zapatos. Y él se pinta con rayos ultravioleta la piel de negro y vive 11 semanas como negro en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. No aguanta ni una noche en Mississippi y abandona, no aguanta más. Pero él decía, si a mí me preguntan, yo voy a decir quién soy. Y los negros le decían, estás bien pendejo, nadie te va a preguntar, si eres negro no importas. Y efectivamente es terrible. En el caso de Bianchini, él nunca está dispuesto a decir quién es, porque ese sería fijar una tabla de salvación frente a lo que está viviendo. Entonces, los testimonios que le dan, las vivencias que tiene, son absolutamente construidas por la solidaridad, por el riesgo, por la vivencia misma, y no por un asunto de que la gente que hace la misma travesía sepa que si le cuenta, eso acabará siendo conocido y compartido, ¿no? Es un trabajo realmente excepcional el que hizo Bianchini.
y estoy viendo que hay un número suficiente ahí, entonces casi todo el mundo se va a llevar el libro si es que se lo quiere llevar. Les recomiendo ampliamente su lectura, porque en este caso, por más que sepas que el final es aparentemente feliz, en realidad es un final que te llama a la reflexión, a lo absurdo de las fronteras. Ahorita que estaba ahí, llegué a la Feria del Libro, no puedo recorrerla, y había unas mujeres que decían, pon la frontera en una sola palabra. Y yo no atinaba qué poner, dije división, es una división artificial, humana, absurda. Bueno, en el caso nuestro, esa frontera no era, o sea, nos robaron 60% del territorio y movieron la frontera hacia el sur con una guerra ilegal e inmoral. Es una determinación arbitraria que a veces ciertamente fija culturas diferentes, pero que son construcciones humanas en realidad, y que en el caso concreto, y con eso cerraría yo, de Estados Unidos, actúa con enorme hipocresía, porque requieren de trabajadoras y de trabajadores para la actividad económica del vecino país, pero mantienen su actitud racista, clasista, infame, que llega al absurdo de que desde la década de los 70 del siglo XX no se hace una amnistía migratoria para los millones y millones, no solo de mexicanos, sino de seres humanos de todas las nacionalidades que llevan décadas contribuyendo con su esfuerzo y su trabajo a la riqueza del vecino país, y que sin embargo no tienen derecho a absolutamente nada, a veces ni una licencia se les quiere proporcionar. Entonces, sí es un documento muy poderoso, muy valioso, es un texto que se lee con mucha angustia, porque es el relato de ese recorrido infame, diría yo, que hacen los migrantes para llegar a Estados Unidos, y el libro deja un testimonio indiscutible de que hay muchos, no solo que no lo logran, que no logran cruzar, sino que hay muchos que lo pagan con su vida o con quedar mutilados de por vida. Hay un personaje ahí que aparece, que al caer de la vía queda mutilado y que realiza tareas de otra naturaleza en apoyo a los migrantes. Ahora sí que quedó en el camino y le cambió la vida el haber tenido ese accidente. Entonces, es un testimonio muy poderoso, ¿no? Es un testimonio desgarrador que nosotros decidimos compartirlo desde el Consejo Editorial, y que pues ahora al final de la charla podrán acceder a él y tener su propia visión y su propia reflexión, porque ciertamente la lectura a cada quien le dice una cosa diferente, le da un acento diferente, dependiendo de su experiencia, dependiendo de qué tan lector sea, del momento que está viviendo, de la experiencia particular que tenga. Pero me parece muy atinado, con eso cierro ahora sí, que el equipo del Consejo Editorial haya decidido aquí en la Feria de la Frontera Norte, en la Feria del Libro de la Frontera Norte, aquí en Ciudad Juárez, que haya decidido que el libro que presentáramos fuera el del Camino de la Bestia de Flavio Bianchini. Entonces, eso es lo que yo les comentaría, y estaríamos a sus órdenes para las preguntas que tuvieran. Quizás por ahí debía haber iniciado, pero agradecerles mucho que en domingo, que podrían estar descansando, que hay quien mejor se va a comprar al Paso, se va a hacer otras cosas, se han venido aquí a la feria del libro de la Frontera Norte, nos hayan acompañado a esta presentación. Estamos con un ojo al gato, otro al garabato. Yo adrede decidí no estar ni en el Estado de México ni en Coahuila. Me dijeron, ahí está la presentación, pues yo voy el domingo 4 de julio. Ya se hizo lo que se tenía que hacer. Yo creo que el Estado de México va a salir bien, yo creo que Coahuila no. Ahí se cometió el error de la división, y entonces la verdad es que agradezco mucho que nos estén acompañando. A las 6 tenemos que terminar, ¿no? Por dos razones. Primero, porque creo que es el tiempo, ¿no? Su videocharla ahí lo va a hacer. Y la videocharla la hago, no la voy a hacer en otro lugar, si no es muy complicado. Entonces, hay un compañero que tiene alzada la mano casi desde que anuncié, hace como media hora que iba a terminar, pedir que sean muy precisos. Se vale preguntas, se vale alguna reflexión breve, no van a agarrar monte, para dar la oportunidad a que varios compañeros, compañeras puedan intervenir. Si quieren, abrimos a 5 y ahí paramos y contesto en bloque para no alargarnos. Y muchísimas gracias de verdad por su asistencia.